Hoy trataremos de explicar uno de los fenómenos más difíciles de entender en el fútbol actual. Y hablo en plural porque hoy no estoy solo. No sé si se percataron, pero estuve unos días fuera. Y hoy vuelvo a subir un video y lo hago con la puerta grande, con un invitado especial. Muchos de ustedes lo pidieron, es La Cobra, y por primera vez no va a reaccionar a un video después de que yo lo suba, sino que va a reaccionar en tiempo real. Lautaro, querido amigo, aunque muchos tengan dudas, es un querido amigo de este canal. Bienvenido, y si te parece, vamos directo a lo que nos trae acá, es analizar por qué tantos jugadores de la selección argentina son inmensos con la albiceleste que traes bien puesta y en sus clubes básicamente son unos muertos. ¿O no? Vamos a ver. Empecemos por el número 10. Lisandro Martínez. A ver, está en el número 10 porque claramente es el que no debería estar del todo, porque si alguien se salva en el Manchester United, seguramente en la opinión de muchos es el argentino. Esto, Lautaro, sí, no exime a el defensa central argentino de que el Manchester United haya sido un desastre desde que él llegó. Claro que desde antes no venía de ganar la Champions League, ¿verdad? Pero es cierto que su primera temporada no estuvo del todo mal, fueron terceros. Su segunda temporada, que fue la pasada, un desastre, con lesión de por medio también. El Manchester United fue un desastre, acabó con diferencia de goles de -1 por primera vez en décadas, metió menos goles de los que recibió. Y esta su tercera temporada, también está haciendo una temporada en la que su equipo está en el 12º puesto. En la selección argentina es un jugador que cada vez tiene más minutos y más se va asentando en la titularidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué es uno en la selección y otro en su club? Mira, yo creo que primero, a ver, un jugador siempre, y esto pasaba mucho también en relación a Lionel Messi, que es un jugador que siempre se lo criticó y hacía una diferencia club y selección. Yo creo que Lisandro Martínez en la selección es muy buena porque de hecho está ganando el lugar por encima de Otamendi y haciendo el tándem con Cuti Romero. Y a nivel clubes, a ver, hay que decir, por ejemplo, que el último partido de Europa League que ganaron, Lisandro fue titular. Generalmente es titular, pero está pasando que en el United algo que no le pasó en el Ajax y tampoco en Defensa y Justicia, que es las benditas lesiones que le impiden tener esa regularidad constante de un equipo que, como vos decís bien, Barak, no ayuda tanto. Yo creo que probablemente todos los jugadores de este top son uno y otro, porque uno vas a jugar en el United, otro vas a jugar en la selección argentina. Entonces, desde ese punto de vista, yo te puedo decir que en la selección argentina, Lisandro es un jugador 10 puntos y en la selección baja un par de puntos. Pero, por ejemplo, ayer fue una de las figuras del partido, suele tener una regularidad, suele ser muy criticado, porque hay que decir algo, Barak es un central muy petizo o de baja estatura, que es criticado en Premier League por eso, pero yo creo que no es ni de cerca el peor defensor de Manchester United. Ni de cerca. No, no lo es. Número 9. Número 9, ¿qué pasa con otro futbolista que en selección es enorme, cada vez más importante, y en su club, en su nuevo club, todavía no anota los goles que se pagaron por él? Estoy hablando de Julián Álvarez. Julián Álvarez, que es el futbolista más caro del Atlético de Madrid para esta temporada, el futbolista más caro de la Liga Española para esta temporada, el futbolista más caro del fútbol europeo en esta temporada. Sin ir más lejos, fue el fichaje más costoso de la temporada 2024-2025. Ha metido 4 goles en Liga. ¿Qué pasa con Julián? Yo te voy a decir algo. Acordate, ahora que hay que contar Liga y Champions. Y en Champions. Ha sido trampa, ha metido 9 goles en total. Ahí Si está, no me hagas trampa, Vara, no me hagas trampa. A ver, hizo un doblete contra el Slavia Praga hace poco, ni más ni menos. ¡Oh, Slavia! Sí, tienes razón. Bueno, es el rival que le tocó. Espera, yo no te decía esto, Vara. Entiendo. Fue Esparta, más bien. No, Esparta. Espera, Esparta, para. Yo te voy a decir algo. Tenés razón en este punto de que Julián se pagó una cifra por él, que obviamente se espera que haga más goles. Lo que sí mucha gente se olvida, y acá tenés que ser realista también, Barak, una cosa es jugar en el Manchester City, como juega el City y como ataca el City, otra cosa es jugar en el Atlético de Madrid, que a veces pareciera que el 9 es defensor en vez de intentar hacer goles. Es verdad que en la Liga el máximo golero es el noruego, que tiene, que ahora se me olvidó el nombre, Sorloth, me digo. Y el Champions, a ver, está apareciendo cada vez más, está ganando cada vez más minutos. Yo creo que Julián, en el Manchester City, era un jugador para mí infravalorado, porque estaba top 3 de los máximos jugadores que más minutos tenían en la Premier League con el City. O sea, no es que sea el típico chiste que le dicen Banca Álvarez. No. Julián jugaba, pero en el Atlético de Madrid no es lo mismo. Va a tener que adaptarse. Pero no me parece que sea para tanto. Entiendo que para muchos 90 millones puede ser muchísimo.
para Julián Álvarez. Para mí los vale, y el tiempo me da la razón. Aguante lo que te digo, Barak. Bueno, esto nos da pie, Cobra, al número 8, el más polémico quizás de toda la lista, y es un jugador por el que se pagó mucho más, 121 millones de euros la temporada pasada, y que desata pasiones. Estoy hablando de Enzo Fernández y sus 121 millones de euros para ser jugador del Chelsea. Enzo Fernández viene a ser suplente en 4 partidos muy importantes del equipo. Contra el Newcastle, contra el Manchester United, contra el Arsenal, contra el partido que está faltando es el Liverpool. Recuperó la titularidad contra el Leicester. Pero ahora mismo creo que podemos decir que Enzo es suplente en el Chelsea. Sí, es cierto. ¿Qué pasa con Enzo? Reaccióname a por qué Enzo es uno y es después otro con la selección. A ver, también hay que decir algo, Barak, que sé que esos 121 millones de dólares, o perdón, de euros, parece una fortuna, pero estamos los dos de acuerdo que el Chelsea sobrepaga futbolistas. A ver, pagó 60 por un Joao Félix que ni en el Barça pudo rendir más de 5 partidos. O sea, es un club que sobrepagar cada uno de los futbolistas. Yo creo que Enzo está en un bajón de rendimiento. En la selección es otro jugador sin ningún tipo de dudas. Pero a ver, hizo gol el fin de semana, asistencia también contra Leicester, sumó un hat de asistencias en la Conference League. A ver, de a poco está tercero en la Premier. Entiendo que hoy en día es suplente de Romeo Lavia. Es una realidad. Hoy es Caicedo, Romeo Lavia y Enzo es suplente. Pero hay que darle paciencia. A ver, te voy a decir algo, Vara, que hay que decir otra cosa. Se dice que el Real Madrid quiere a Enzo. Todos los medios españoles están hablando de que el Real Madrid quiere a Enzo Fernández de suplente de Tchouaméni. O sea, sacar a Tchouaméni y traer a Enzo. Yo creo que es un jugador muy bueno. No sé si hubiera pagado 121 millones. Pero me parece que es una apuesta a futuro. Es un jugador muy joven. También hay que decir algo, Barak. Se pagó 120 millones por un futbolista que era revelación de un mundial con 20 años. También se entiende el pago. ¿Cuánto tendría que pagar el Real Madrid entonces para llevarse a Enzo? Yo creo que... Sé que lo van a vender a 150. No. Si lo venden es... Yo creo que si no lo venden es a la baja. Sí. Por menos de los 121. Es para perder menos de lo que invirtieron a lo loco. Sí, pero también es que también el Chelsea tuvo como una obsesión con Enzo Fernández. El Benfica no quería venderlo y el Chelsea venía y ponía más, hasta el momento ejecutó la cláusula. Por eso también se pagó tanto por él. Pero a mí me encanta, es un jugador que me gusta mucho. ¿Eres fan de este canal? ¿Se te hacen muy pocos 3 videos nocturnos a la semana? ¿Quieres más? Hazte miembro y tendrás más contenidos exclusivos solamente para fanáticos de Hueso Colorado como tú. Únete ya. ¿Y te gusta Nico González tanto como Enzo, número 7 de esta lista? Porque claramente es un jugador que está lesionado ahora mismo. Difícilmente la va a romper en la Juventus cuando se ha lesionado y ha jugado muy poco. Pero también es verdad que llegó a la Fiorentina del Stuttgart. Pagaron por él una cifra importante para la Fiorentina, ¿no? 28 millones de euros, más o menos. Y que después de años de ser un jugador importante, destacado, y hasta podríamos decir la figura de la Fiorentina en la última temporada, se fue a la Juventus por el mismo dinero porque llegó. Es decir, la Fiorentina, lejos de hacer el negocio que suele hacer con un equipo que sabe fichar muy bien barato y vender caro, con uno de los jugadores que va creciendo cada vez más en la selección argentina, no pudo hacer negocio. No, a ver, no sé muy bien por qué la Fiorentina decidió soltar a Nico por esa cláusula, por mejor dicho, por ese precio. Habría que ver cuál era la cláusula de Nico González. La Fiorentina decidió venderlo, yo creo que mal, porque podía haber sacado un poco más, me parece a mí, porque era un jugador como para sacar una plusvalía. A mí en selección yo creo que es un jugador rendidor, no sé si es un término para utilizar, pero ¿a dónde voy con esto, Barak? Que es un jugador que te rinde en varias posiciones del campo. En la selección jugó de extremo, de mediocampista, de 9 y de lateral izquierdo. Para que te imagines, su primer gol fue de lateral izquierdo en la selección argentina. Así como estás escuchando. Sí. Y después, en clubes perdió 2 finales con la Fiorentina. Lamentablemente, las 2 finales que se le dio, con Europa League y Conference League, no pudo ganar un título. Pero, como vos dijiste bien, en los jugadores más importantes de la Fiorentina en ese momento. En la Juve cuesta evaluarlo por su lesión. Pero a mí me parece que es un jugador muy bueno y a la larga le va a resultado la beca señora. Número 6. Esto parece el fiscal contra el abogado defensor. Vamos a ver si me das una. Número 6. Nahuel Molina, ese jugador que cada vez es más importante en la selección argentina y que en Atlético de Madrid no le voy a negar sus momentos, pero es eso, momentos de inspiración. De repente mete un gol, de repente una asistencia, de repente defiende bien, pero dentro de la inconsistencia que caracteriza al Atlético de Madrid,
Nahuel Molina de repente juega, de repente no se asienta en el 11, a diferencia de una selección argentina donde cada vez es más indispensable. A ver, lo que pasa con Nahuel Molina es que, como le dijiste vos bien, Vara, que es un jugador muy intermitente, suele tener destellos de calidad, suele tener esos destellos de que hace varios goles. De hecho, en el Udinese, antes de fichar por el Atlético de Madrid, era el defensor lateral con más goles en Europa, para darnos cuenta de la cantidad de goles que tenía Nahuel Molina en ese entonces. Pero ahora en el Atlético de Madrid tiene un problema principal, que es la constancia que tiene y que hay otros jugadores que empujan de atrás y que le pueden llegar a sacar el puesto. A ver, de hecho está ahora hablándose de Llorente, que ni siquiera es un lateral derecho puro y a veces le saca el puesto en muchos partidos. En Champions, su último partido fue titular, pero no es un jugador que te asegure el nivel que tiene la selección ni de cerca. Aunque en selección tampoco es siempre titular. A veces también aparece Gonzalo Montiel, que le saca el puesto en algún partido definitorio, pero hay que admitir que en selección es mucho más que a nivel clubes. ¿Y qué me dices del número 5, por la otra banda? Nico Tagliafico. Otro más de los futbolistas que en el Ajax parecía que iba sobrado, listo para jugar en uno de los grandes clubes de Europa. Nadie de estos grandes clubes de Europa llamó a su agente, acabó siendo el Lyon. Un Lyon que en su momento tuvo cierta grandeza, que en los últimos años no la ha tenido y que desde que llegó el lateral izquierdo mucho menos. Han sido ya 3 temporadas en las que para acá pronto cobra, no pasa nada con Tagliafico. Y en la selección argentina, sin ser figura, ahí está y nadie lo mueve. No, nadie lo puede mover porque, a ver, primero que es un jugador que tiene muy pocas lesiones y eso lo beneficia a la selección argentina para mantener ese núcleo constante. A nivel clubes, si el Lyon obviamente está casi en zona de descenso, tiene una crisis económica tremenda, donde sabes si van a vender un montón de futbolistas. Yo creo que ahí sí es un gran ejemplo que te sirve para tu video, acá te doy la derecha, que hay jugadores que tienen... ¡Gracias! No, te doy la derecha. Acá hay jugadores como Tagliafico que jugó una final del mundo espectacular, fue titular en todas las finales que jugó con la Argentina, le fue muy bien siempre, pero en clubes no se le da. Aunque también hay que decir algo, Barak. Si un club está yendo al descenso, no es culpa solamente de un futbolista. Aunque también hay que decir otra cosa más. Y siento que la selección argentina está en crisis de laterales. Entonces también cuesta la renovación. Siempre caemos en los mismos. No hay caras nuevas. Entonces eso también es preocupante para nosotros. Pero Taglia sí, en selección es un crack y en clubes está dejando que desear. ¿Qué me dices de este hombre? De Leandro Paredes. Leandro Paredes no fue titular ya en sus últimas temporadas del Paris Saint-Germain, nunca fue titular en la Juventus y ahora no es titular ni siquiera en la Roma. En la selección argentina no te puedo decir, a diferencia de los anteriores, que la rompe, pero tú dime qué pasa con Leandro en club y en selección. En selección tampoco está siendo un jugador absolutamente vital, porque no fue a como titular todos los partidos. En la Copa América toda la gente se acuerda cómo entró y cómo ayudó en ese golpe de Lautaro Martínez contra Colombia, pero es un jugador que da a entender que no le queda mucho en Europa todavía. Entonces, tiene una carrera Leandro Paredes que no supo quizás mantenerse al nivel esperado durante varias temporadas. Admito que en selección a mí es un jugador que me encanta, pero en clubes su nivel ha bajado considerablemente, inclusive ya para ser suplente. Pero ni con Juric, ni con Ranieri, ni con De Rossi, ni en la Juventus la temporada pasada con Allegri, en ningún lado. No, en Europa, desde el PSG en adelante, no ha podido tener una constancia a nivel clubes Paredes. Eso es una gran verdad. Número 3, otro jugador destacado en selección argentina, a nivel de clubes es muy distinto, y es Lo Celso. Lo Celso no es titular en selección argentina, pero está ahí siempre, ¿no? Se lesionó en la Copa del Mundo, es bicampeón de América, es un futbolista que cuando lo utilizan responde a Scaloni. En el Tottenham, vamos, no es que no jugara bien, es que no jugaba nunca, pero pasaban los años y más allá de las lesiones, que se entiende que hay un contexto de lesiones que no ha permitido que Lo Celso sea el futbolista que se supone tendría que ser. La realidad es que en Villarreal y en Betis, a veces, ¿no? En equipos medianitos, ha logrado ser importante. Pero nada que ver con un jugador que de alguna u otra forma se ha ganado su convocatoria a selección argentina. Y creo que ahí, dentro del contexto de selección argentina, no es tan malo. A ver, yo creo que también acá vamos a estar bajando un poco el precio a Lo Celso, diciéndome un rendimiento medianito en el Villarreal, cuando para mí le fue muy bien en el Villarreal y ahora en el Betis. A ver, ganó la Europa League. Ganó la Europa League. Era suplente en muchos partidos. Comparado con el Tottenham le fue muy bien. Sí. No, pero bueno, también eliminó el Bayern en Champions. No te olvides. Pero tampoco fue la super figura del Villarreal.
No, pero después quedó eliminado contra el Liverpool, que en un partido donde él fue el mejor, de los mejores. En el Betis, volvió de Tottenham, volvió en el Betis, está jugando muy bien. Pero siento a la derecha que en el Tottenham, en la Premier League, nunca se pudo sentar. Los técnicos que en ese momento que estuvo de turno, nunca le gustó Lo Celso. Y en selección, era un jugador durante mucho tiempo irreemplazable. O sea, pasa lo que pasa en clubes, Lo Celso siempre jugaba. Ahora hay otros nombres, que quizás vamos a ver en el top, no quiero spoilear, que le sacaron el lugar a Lo Celso, pero es de los jugadores, junto con Paredes y De Paul, de los que más jugaron en el ciclo Scaloni, ¿eh? Y que para mí es de los mejores socios de Messi. Así que veremos. Pero te admito que a nivel clubes, esta temporada está yendo bien. Pero antes, mucho más flojo que a nivel selección. Y le está bien, insisto. Normalmente le va bien. ¿Quieres matizar o no el espectacular o nada más bien? Lo podemos debatir. Pero en Betis y en Villarreal. Y en selección argentina, que se supone, porque así lo ha demostrado, es el máximo nivel de selecciones, ahí es otro. El caso de Lo Celso en el número 3. Ahora, vámonos a los dos casos más emblemáticos. Y hablabas de un futbolista que está jugando en lugar de Lo Celso más minutos. Y este claramente es Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul es seguramente la bandera de todos aquellos futbolistas de la selección argentina que no rinden en clubes y sí rinden en selección, que son unos en el club y otros totalmente en selección. Con De Paul es difícil hablar de estadísticas porque sí, podemos hablar de pases completos, de alguna asistencia, pero en general es un tema más de sensaciones, de ver su implicación que tiene con el albiceleste, y cuando las rayas celestes se convierten en rojas en el Atlético de Madrid, pierde balones, ya no lucha por ellos, su lenguaje corporal es otro totalmente distinto, y claramente es un futbolista que cuando va con la selección se transforma. Sí, a ver, yo creo que a nivel de selección es un jugador que a mí me encanta. Como dijiste vos, la frase que dijiste, no da ninguna pelota perdida, va a todas y siempre fue Berche, la figura de la final de Copa América 2021 contra Brasil, contra Francia jugó una gran final, contra Colombia también cumplió. A nivel de selección, yo creo que Cholo Simeone es un jugador muy perfil Cholo Simeone, es muy parecido, creo que inclusive a él cuando era jugador, sí. El Cholo. A ver, desde el punto de vista de rendimientos, entiendo que el nivel ha bajado, pero creo que la gente suele ya matar a De Paul a nivel clubes. Sí, siendo mucha gente de Atlético de Madrid que lo destruye, diciendo que es un jugador malísimo, que no da la talla, cómo puede ser que en la selección sea uno y en club sea otro. Tiene partidos en Atlético de Madrid donde juega muy bien, como el último de Liga, y en Champions le fue muy bien. Suele ser titular a veces suplente. Pero entiendo que las exigencias que le está pidiendo y que la gente le pone a un jugador campeón del mundo y campeón de América es tope de gama. Que De Paul en el Atlético de Madrid no lo está cumpliendo. Acá te doy la derecha. ¿Qué ha ganado? ¿Qué edad tiene Rodrigo de Paul? 29 años, ¿no? Sí, 29-30, sí. ¿Qué ha ganado Rodrigo de Paul en su carrera? Así rápido. A ver, a nivel carrera ha ganado, si no me equivoco, los títulos con la selección argentina. A nivel clubes, ahora mismo no me acuerdo si yo gané algo con Racing. Puede ser algún torneo 2014, no me acuerdo si estuvo ahí presente. Después, en el Udinese creo que no ganó nada. Y en el Atlético, ¿ganó algún título? Creo que no. No ha ganado nada. Rodrigo de Paul a nivel de clubes es increíble, ¿no? Un tipo que ganó la finalísima, que ganó el Mundial, que ganó 2 Copas América, es todo lo que ha ganado en su carrera. Y ya está, no ha ganado una maldita copa a nivel de clubes. Déjame chequear, Robar, me siento mal. Viendo Racing jugando en el Udinese y en esta versión del Atlético de Madrid de los últimos años, es complicado ganar algo, pero sí llama la atención que sea un futbolista que cambie tanto su nivel de juego y obviamente su palmarés en selección respecto al club. Bueno, en el número 1 ahí sí creo que ni tú vas a poderlo defender, Cobra. Igual y me sorprendes. A ver. ¿Qué te parece? Reaccióname, por favor, a Gonzalo Montiel. Ya hablabas de él antes. Sí, ha ido perdiendo minutos respecto a Nahuel Molina en selección, pero a nivel de clubes, desde que lo hizo famoso Benedetto en aquella final en la que no quieres acordarte, llegó con un gran cartel, ¿no? Como campeón de América al fútbol europeo y se ha ido apagando. De hecho, cuando gana la Europa League con el Sevilla, anota un gol en la tanda de penales, había entrado ese partido como suplente. Siempre fue suplente básicamente del Sevilla, cada vez jugó menos, se fue a Nottingham Forest, tampoco encontró en un equipo pequeñito en la Premier League su lugar, volvió y ahora es el futbolista dentro de un desastre que es el Sevilla, que tiene 4 laterales derechos, es el que menos juega de todos, ha jugado 9 minutos esta temporada y en un universo paralelo Cobra ese mismo hombre que ya no juega tanto y ya no es indiscutible para Lionel Scaloni,
pues de repente hay una final de Copa América, como acabas de decir, y ¡pap! Es titular, ¿no? En el partido en contra de Colombia. Yo creo que es un jugador que a nivel clubes no ha dado la talla al fútbol europeo. Como decís vos bien, o sea, es un jugador que a nivel selección ganó todo y encima le tocó ser importante en casi todos los títulos de Argentina, porque recordemos que jugó la Copa América 2021, fue suplente, pero cuando entró, por poco se comió a Vinicius. Argentina la pasó bien los últimos 20 minutos, pudo aguantar la Copa y la ganó. 2022 pateó el penal, ni más ni menos que contra Loris, son campeones del mundo. 2022 campeón de América contra Colombia, pero a nivel clubes es, creo yo, un jugador indiscutible, o sea, perdón, sí, bien digo, indefendible, bien digo, cuando es el cuarto lateral sobre Carmona, que es titular, después juega Jesús Navas, que está retirado de la selección, pero está por encima de él, y está Pedraza también por encima de él. Entonces, es muy difícil. Yo creo que su vuelta a Sudamérica parece muy, muy cercana. Veremos si va a otro club europeo. Fue a la Premier en Nottingham Forest. Tampoco puede hacer diferencia en la Premier League. Y siempre suplente en Europa. Vamos a ver. Yo creo que ahí tenés quizás para tu video y para la gente en los comentarios ese gran jugador de selección que en la selección le va muy bien, pero en clubes tiene un rendimiento muy flojo. Conclusión, Cobra. ¿Es justa esta percepción generalizada, o son cosas mías, de que la selección argentina está plagada de futbolistas que en sus clubes no rinden? Más o menos. Porque no puedo decirte que sí, Barak. No puedo darte la derecha completa. No puedo decirte que sí. ¿Sabes por qué? Porque en cierto punto para mí la selección argentina no es una selección que está plagada de mega cracks. Es un equipo que juega bien en junto, tiene una buena función y hace las cosas que tienen que hacer y rinden como tienen que rendir. Como hay muchos jugadores que la rompen en Europa, en sus clubes, pero en selección no dan la talla, lo que pasa ahora es que muchos jugadores de la selección argentina, cuando se ponen la camiseta celeste y blanca, se agrandan. Y se espera que por como le va a la selección, le va a ir igual en clubes. Yo creo que hay jugadores que sí, y acá estoy a la derecha, como también hay jugadores que no. ¿Vas a reaccionar a este video? Yo creo que no. Que se queden tranquilos, que este video lo van a disfrutar todos en el grandísimo canal de Barak Feber. No vas a reaccionar al video en el que ya reaccionaste. Me parece que no. Vamos a ver. Cobra, muchas gracias. A aquellos que no te conocen, que creo que serán pocos, preséntate antes de que sea demasiado tarde y nos vayamos. No, primero un agradecimiento muy grande, para mí es un orgullo muy grande estar hablando con Barak y con toda la gente de la comunidad de Barak, porque la verdad que yo la paso muy más allá de que yo muchas veces veo sus videos y reacciono. La verdad que yo también arranqué tranquilo viendo los videos, fuera de stream, todo, y pasándola muy bien. Y un día digo, yo creo que también la gente que me sigue a mí ve a Barak, porque a mí primero que aprendo con vos, porque es la realidad, aprendo mucho con vos, y sobre todo también me gusta mucho cómo llevas la forma de los videos, así que gracias Barak como siempre. Y nada, yo soy un streamer de fútbol, me llamo La Cobra, soy argentino, hablo todas las noches de fútbol y también subo videos para YouTube. Y hablo de todo un poco. Así que nada, y vivo, esa es mi vida. Visiten a La Cobra si no lo visitan asiduamente a sus streams en vivo. Sigan sus reacciones, que son muy divertidas a todo tipo de videos, no solamente los míos. Y nos vemos en la próxima entrega.